Bien, muy buenas tardes con todas las personas que se han conectado. El día de hoy vamos a desarrollar la nueva sesión de nuestro taller laboral. El tema del día de hoy son infracciones en materia de promoción y formación del empleo. Esta sesión está a cargo del magíster Jorge Rodríguez. Él es abogado con especialidad en Derecho Laboral Empresarial, Finanzas y Derecho Europeo, con maestría en Finanzas y Derecho Corporativo. Forma parte de nuestro taller laboral. Antes de dar inicio a la sesión, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, como socio principal de Parque Russell. Doctor Carlos. Gracias, Dani. Bueno, buenas tardes con todos los que están conectados por Facebook, los que están conectados vía Zoom. Hoy día, justo conversábamos antes que comience esto sobre la posibilidad del empleo, de la generación de puestos de trabajo, de la continuidad de la compañía, de empresas que ya nos estamos enterando por comunicados públicos que están cerrando operaciones. Así que este es un tema de cuáles son las infracciones o sanciones por formación temporal, por formación del empleo, son importantes para tenerlos en cuenta. Sobre todo cuando comienzo a operar. Soy una persona, realmente cuando yo constituyo la empresa y ya voy a comenzar a operar después de tocar mi RUC y tener mis comprobantes, es cuando realmente comienza el tema. ¿Qué voy a hacer con mis trabajadores? ¿Los voy a tener en cuarta? ¿Los voy a tener en quinta? ¿Los voy a tener en tercera? Por recibos, los voy a poner en mi planilla, los voy a contratar a plazo fijo, a plazo indeterminado, voy a tener solo practicantes, solo asistentes, tengo que tener un manual de organización de funciones, tengo que tener un reglamento interno, tengo que tener una serie de normas que me permitan ir preparándome para cuando la empresa sea mediana, en ingresos, en personal, o inclusive si he decidido ser pequeño, tener todas las herramientas para que ya más tarde, cuando tenga problemas, no tener, en caso de que alguien me denuncie, que vaya al ministerio, a la FIL, me fiscalicen, me sea pasible de una serie de sanciones por no haber cumplido las normas adecuadamente. Así que, bueno, Jorge, adelante con la charla de hoy. Listo, gracias. Gracias a todos los a Carlos, a Dani, y bueno, buenas tardes. Gracias a los que nos están escuchando por Zoom y por nuestras redes sociales en Facebook Live, Facebook Watch, que nos están viendo para este tema de nuestro taller de materia laboral. Hoy día vamos a hablar sobre infracciones en materia de promoción y formación de empleo. Básicamente, estas infracciones son aquellas infracciones que se dan en mérito a las modalidades formativas, ¿no? Vamos a hablar qué son las modalidades formativas y vamos a ver qué faltas podemos cometer en este extremo, ¿no? Para eso, primero vamos a aterrizar bien qué son las modalidades formativas, y una vez teniendo esto bien claro, vamos a entender las infracciones de manera mucho más sencilla. Como saben, las preguntas las pueden escribir tanto en el chat de Zoom o a través de la caja de comentarios de Facebook Live. Entonces, nada, empezamos. Siguiente, por favor. Como siempre, la primera diapositiva que tenemos es para entrar en contexto, es la tabla de multas que a las que nos podemos exponer ante una infracción. O sea, ya hemos visto si eres una microempresa, si eres una pequeña empresa o eres una NOMIPY, o sea, todas las demás, ¿no? Las multas pueden ir desde 193 soles hasta 2.900 en el caso de microempresas, de 387 hasta 32.000 soles en el caso de pequeñas, y de 1.118 en el caso de NOMIPES hasta 225.000 soles de una infracción muy grave, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué es una modalidad formativa? ¿Qué son las modalidades formativas? Las modalidades formativas son tipos especiales de convenios que se relacionan con el aprendizaje teórico práctico mediante el desempeño de tareas programadas de capacitación y formación profesional. Es una modalidad, es una forma, ¿no?, que se realiza a través de un convenio. ¿Ok? ¿Cuál es la particularidad de las modalidades formativas? La particularidad es que las modalidades formativas no generan vínculo laboral. O sea, el practicante, el que esté bajo modalidad formativa, no es un trabajador, es un practicante. O sea, tiene
un carácter especial. ¿Ok? ¿Y por qué tiene ese carácter especial? Porque, ¿qué es lo que caracteriza a un trabajador? O sea, ¿qué es lo que caracteriza a un trabajador? Básicamente el trabajador lo que hace es pone a disposición su fuerza laboral al empleador a cambio de una contraprestación económica. Entonces, el trabajador, el empleador, pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador a cambio de una retribución económica. ¿Ok? Esta es una relación de trabajo más o menos normal. Pero ¿qué pasa en el caso de estas relaciones, de actividades formativas? Tenemos un practicante, un empleador, pero él que pone a disposición, él no pone a disposición fuerza de trabajo. Él lo que hace es al revés. Él va a aprender un oficio. Él aprende. Es al revés. Mientras en el trabajador lo que busca es obtener, poner su fuerza de trabajo a través para una retribución, aquí el practicante lo que hace es se pone a disposición del empleador, pero para aprender el oficio a través de un aprendizaje teórico práctico. Entonces, esa es la primera gran diferencia entre un practicante y un trabajador. No es un trabajador. Por lo tanto, hay ciertas condiciones que a los practicantes no deberían hacer. Por ejemplo, los practicantes no deberían hacer horas extras. ¿Y por qué? Porque el reglamento de horas extras es para trabajadores. Como ya hemos dicho, el practicante o el que está bajo modalidad formativa no es un trabajador. Ahora vamos a ver más adelante los plazos, los tiempos, porque hay ciertos requisitos para cada tipo de modalidad formativa. Pero en líneas generales es eso. Y esa es la primera cosa que tenemos que sacarnos de la cabeza. El practicante no es un trabajador. Él no trabaja, él practica. Y al practicar lo que hace es aprende de manera teórico-práctica a través de tareas. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Entonces, cabe la posibilidad que se desnaturalice un convenio, porque en este caso son convenios de modalidad formativa, por supuesto. ¿Y eso qué generaría? Si no es una modalidad formativa, es un trabajador, ¿no? Hay que tener cuidado con ello. Cuidado precisamente en el extremo de poder captar a los trabajadores, poder captar a los practicantes, a los que estén en modalidad formativa, a fin de colaborar con su formación. Siguiente, por favor. ¿Cuántos tipos de modalidades formativas existen? Básicamente son 5. O sea, todo el mundo pensamos que es practicante, ¿no? Pero no, son 5. Son 5 tipos, conforme a la ley 28518, que es la ley de modalidades formativas en el sector privado. No vamos a hablar de las modalidades formativas del sector público, porque esa es toda otra rama, pero se parece mucho, ¿ok? Se parecen mucho. Pero vamos básicamente a centrarnos en el ámbito privado, ¿ok? Entonces son 5 modalidades formativas. La primera es de aprendizaje, la modalidad formativa de aprendizaje, que es de 2 tipos, con predominio en la empresa y con predominio en el centro de formación profesional. Se llama la práctica preprofesional, los famosos practicantes. 2 es la práctica profesional, ¿no? La tercera es la capacitación laboral juvenil, la cuarta es la pasantía, y la quinta es la actualización de la reinserción laboral. Son 5 tipos de modalidades formativas que existen en la ley. Por lo tanto, nosotros como empresa, como empleadores, podríamos nosotros explotar esas formas. ¿Para qué? Uno, porque como la mayoría, y vamos a ver la mayoría cuando desarrollamos la mayoría, están orientadas a jóvenes, podemos captar a buenos trabajadores desde el principio. Formarlos para ser buenos trabajadores y a la vez cosechar éxitos en nuestra empresa a través de la formación de esta gente. Segundo, vamos a enseñarle a la gente a trabajar y vamos a formar gente, formar ciudadanía.
Y eso es importante, sobre todo en el desarrollo de las personas. Entre más ordenados seamos para desarrollarnos, más vamos a hacer como país y como nación. Es lo importante. 5 modalidades formativas. Vamos a describir cada una de ellas para entender en situ cada una de esas modalidades formativas y podernos darnos una idea de por qué las infracciones. Siguiente, por favor. ¿Qué es el aprendizaje en predominio de la empresa? Es una modalidad que se caracteriza por realizar mayormente el proceso formativo en la empresa, con espacios definidos y programados en el centro de aprendizaje y formación profesional. O sea, la mayoría del aprendizaje de estas personas se va a dar in situ en una empresa, trabajando en espacios definidos y programados. ¿Ok? Y con espacios definidos y programados en el centro de formación. Para que este exista debe firmarse un convenio entre una empresa patrocinadora, el centro de formación profesional y un aprendiz. ¿Cuánto tiempo puede darse este caso, este tipo de convenio? El tiempo que sea necesario que dure la extensión del proceso formativo. ¿Cuál es el ejemplo más sencillo de entender esa modalidad formativa? Es CENATI. CENATI trabaja con aprendizaje con predominio de la empresa. Vamos a graficarlo en la pizarra para poderlo entender de una manera más sencilla. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un aprendiz. Tenemos un aprendiz. Vamos a apagar la luz de aquí para que se vea mejor. No, ahí se ve mejor. Tenemos un aprendiz. Tenemos un aprendiz. Tenemos un centro de formación y tenemos una empresa. 2, 3. Básicamente, ¿cómo es esto? Aquí y aquí hay un convenio. Entre el centro de formación y la empresa hay un convenio. La empresa lo que hace es, dice, necesito gente para enseñarnos a practicar. Y el centro de formación lo que hace es, manda a esta persona a practicar aquí. Por determinado horario. Y al mismo tiempo, después de ese horario, esta persona va al centro de formación a continuar con su capacitación. Digamos que en este lado es la capacitación técnica, teórica, y esta es la capacitación práctica. Así funciona. Entonces, el aprendiz tiene una relación con el centro de formación en donde le enseña la teoría y la aplica en la empresa, en la práctica. Es muy sencillo de entender. La mayoría de gente que está en el rubro industrial tiene mucha gente de CENATI, y a CENATI se le conoce mucho por la calidad de la gente que egresa. ¿Por qué? Porque precisamente desde el inicio ellos están en una empresa aprendiendo. Están aprendiendo en las empresas. Entonces, esta modalidad de centro de formación es, con predominio de la empresa, es la que mayormente da CENATI a sus trabajadores, a sus alumnos. Siguiente, por favor. ¿Qué son las prácticas preprofesionales? Uy, ya nos pasamos. Ahí está. ¿Qué son las prácticas preprofesionales? Esa es la otra modalidad de aprendizaje. Es una modalidad que permite a la persona en formación durante el periodo de estudiante, lo primero, aplicar sus conocimientos, habilidades y apuntes mediante una situación real de trabajo. O sea, vemos que aquí la primera condición del practicante es que tiene que ser estudiante. Perdón por la letra. Tiene que ser estudiante. Segunda condición, tiene que tener conocimientos y habilidades necesarias para aplicar. Y el tercero es que lo va a hacer en una situación real de trabajo. Vale decir que es gente que es joven, que todavía está estudiando,
es estudiante, y lo que ha aprendido lo va a ir a aplicar a un centro de trabajo, ¿no? Para que eso exista, debe firmarse un convenio entre una empresa, el centro de formación profesional y la persona en formación. Muy parecido al anterior. El tiempo de duración del convenio es proporcional a la duración de la formación y al nivel de calificación de la ocupación. Y aquí hay una pregunta que siempre me han hecho, ¿no? Normalmente, los que hemos hecho prácticas preprofesionales, hemos estado en la universidad, nos dicen que el plazo máximo de prácticas preprofesionales es 2 años. Y esto es porque en la norma del sector público dice que las prácticas preprofesionales son de 2 años. En la norma de prácticas para el sector público sí hay un tope de 2 años para poder practicar. Pero como vemos aquí, el tiempo de duración del convenio es proporcional a la duración de la formación y el nivel de calificación de la ocupación. ¿No? Porque es importante. Ahora, si somos realistas más o menos, un estudiante, digamos, universitario, técnico, más o menos adquiere conocimientos y habilidades más o menos reales, útiles aproximadamente a la mitad de su carrera, ¿no? A la mitad de su carrera. Entonces, ahí sí. Aparentemente hemos tenido problemas de señal. Permítanos unos instantes que vamos a volver a conectarlos. Algo le pasó al Zoom que me cortó el audio. No se preocupe, doctor. Sí, ok. Estábamos hablando de los practicantes. Estamos hablando que, como vemos, el estudiante tiene que tener ciertos conocimientos, habilidades y actitudes. Y aproximadamente esos conocimientos, habilidades y actitudes se adquieren aproximadamente más o menos a la mitad de su carrera, ¿no? A la mitad de la carrera donde está estudiando, aproximadamente a partir del 3er año, ¿no? 2.º año, 3er año, es 5º, 6º ciclo, él ya comienza a tener cierto tipo de conocimientos que le va a poder aplicarlas en una situación real de trabajo. Estamos hablando de los universitarios, los técnicos, ¿no? Más o menos ya a la mitad, más o menos de sus estudios, ya tienen ellos los conocimientos necesarios. Entonces, es necesario tener eso en cuenta, porque son estudiantes los que tienen que permanecer. Ahora, es obvio, las prácticas preprofesionales van a ser prácticas mientras él sea estudiante. Si dejó de ser estudiante, ya no puede ser practicante preprofesional. ¿No es cierto? Se acaba. Como hemos dicho, la primera condición era ser estudiante. Si se acaba esa condición, ya no puede ser practicante preprofesional. Por lo tanto, el convenio se tiene que acabar, ¿no? Siguiente, por favor. Las prácticas profesionales. Esta es una modalidad que va a consolidar el aprendizaje adquirido a lo largo de la formación profesional, así como ejercitar el desempeño en una situación real de trabajo. Entonces, para que exista debe firmarse un convenio entre la empresa y el egresado de un centro de formación profesional o una universidad. Miren, a diferencia del anterior, que hablábamos que era un estudiante, acá estamos hablando de un egresado. Un egresado. Eso quiere decir que esta persona, ya terminó la carrera. Ya sea técnica o profesional. Ya la acabó. Y esa es justo la gran diferencia que hablamos hace un momento, ¿no? Cuando el practicante deja de ser estudiante, ya no puede hacer prácticas profesionales. ¿Por qué? Porque debería ser profesionales. Lo que él va a hacer es aplicar los conocimientos que tiene en una situación real de trabajo. La segunda condición es que tiene que firmarse un convenio entre la empresa y el egresado. Sin embargo, la tercera condición es que el egresado debe ser presentado por la universidad o por el centro de formación profesional.
Los que hemos hecho prácticas profesionales sabemos que para presentarnos a una práctica nos han tenido que dar un certificado, una carta, en donde la universidad o el instituto técnico, de ser el caso, presenta al alumno como egresado y que está listo para hacer prácticas, ¿no? El tiempo máximo de duración de convenio de prácticas es de 12 meses. Y acá, acá tenemos el primer, dentro de los convenios de formación profesional, de las modalidades formativas, tenemos al primero que tiene un plazo. Si bien es cierto, los anteriores habíamos dicho que no tenían plazo porque tenían que durar lo necesario para que el personal aprenda, ya sea con predominio de la empresa, lo que demora la formación, el practicante profesional, aquí el tiempo máximo es 12 meses. 12 meses, o sea, un año. Nadie puede ser practicante profesional más de un año. Pero yo no puedo tener un egresado más de un año como practicante profesional. Y eso tiene una razón, ¿no? Se supone que esta persona a los 12 meses ya obtuvo por lo menos el bachiller o el título, ¿no? Hay una condición especial para eso de las prácticas profesionales. Los que estudian Derecho y los que estudian Medicina realizan unas prácticas especiales. En Medicina se llaman serums, y en Derecho se llama CESIGRA. No recuerdo qué significa serums, pero CESIGRA significa Servicio Civil y Graduandos. Y lo haces en CESIGRA lo haces por 12 meses exactamente. Ahora, la norma extrae, la norma no regula lo que es el CESIGRA. Cada uno se regula por su propia normatividad. Son normas distintas. Entonces, por ejemplo, los que hemos tenido el honor de hacer CESIGRA, como en mi caso, hemos hecho postulando, presentándonos a una práctica del Estado y realizamos esa práctica, ¿no? Y básicamente es lo mismo que una práctica profesional. Nosotros vamos a aplicar los conocimientos que hemos adquirido a través de los estudios en una situación real de trabajo. Ahora, otra consideración bastante importante de la práctica profesional es que para el Estado se considera, o en algunas empresas consideran, experiencia profesional a partir de las prácticas profesionales, a partir del egreso. Entonces, hasta de repente, si nosotros tenemos un programa de captación de personal joven, podríamos colocar que se puede considerar como experiencia ese año de prácticas profesionales. Porque en realidad lo son. Es experiencia. Y estamos hablando de una persona formada, una persona con los conocimientos necesarios en una situación real de trabajo. ¿Ok? Siguiente, por favor. ¿Qué es la capacitación laboral juvenil? Aquí esto es más estructurado. Ya no estamos hablando simplemente de cierto tipo de convenios, sino estamos hablando de una modalidad por lo cual jóvenes de 16 a 23 años. Tenemos el primer requisito. 16 a 23 años. ¿Ok? Hayan culminado o no la educación básica, o habiéndola concluido, no siguen estudios superiores. Segunda condición. Tienen que haber culminado o no educación básica. Eso quiere decir primaria o secundaria. Y de no haberla concluido, que no sigan estudios universitarios o técnicos, para yo poder acceder a este tipo de modalidad. Segundo requisito. Destinados a adquirir conocimientos prácticos y teóricos en un trabajo a fin de incorporarlos a una actividad económica de una ocupación específica, a través de un proceso formativo en una unidad productiva de cualquier empresa. Esto se da en una empresa, en una unidad productiva de una empresa. ¿Vieron la diferencia con los anteriores? Mientras en los anteriores estábamos hablando de personas que estaban o habían ingresado
a una universidad o a un centro de formación profesional como llámese Senati, etcétera, TechSoup, ¿no? Aquí estamos hablando de gente de 16 a 23 años que puede haber acabado la educación básica primera y secundaria, o no, o habiéndola concluido no siguen estudios universitarios o técnicos, ¿no? O sea, aquí no hay un parámetro fijo para poder tener esta modalidad formativa en nuestras empresas. Ahora, para firmar este tipo de convenios, la empresa debe planificar y diseñar un programa anual de capacitación laboral. Ahora vamos a los requisitos de la empresa. Para yo acceder a la capacitación laboral juvenil, yo debo presentar un plan de capacitaciones. ¿Dónde lo presento? Al Ministerio de Trabajo. ¿Cuándo lo presento? Lo debo presentar en el último trimestre del ejercicio fiscal de la empresa. O sea, tengo un plazo, tengo algo que hacer. No simplemente es que yo capte por captar, sino que tengo que inscribir mi plan ante el Ministerio de Trabajo y durante el último trimestre del ejercicio fiscal de la empresa. Ahí es donde yo debo inscribir. Ahora, esta modalidad sí tiene un límite. Las modalidades anteriores no tenían límite. O sea, yo puedo tener N practicantes, profesionales o preprofesionales, o aprendices, en el caso del aprendizaje con predominio en la empresa. Aquí sí hay un límite. ¿Y cuál es el límite? El límite es 20% del área donde va a desarrollar, porque recuerden que habíamos dicho que el porcentaje era en un área productiva, una unidad productiva, no, la cantidad de jóvenes en capacitación laboral juvenil no puede exceder ese 20% de la unidad. Y ese 20% de la unidad no puede ser mayor al 20% de la planilla. Unidad productiva, 20% de la planilla. ¿Qué significa? Que la unidad productiva donde yo tenga gente en modalidad formativa no puede ser más del 20% de ese personal en ese lugar, y en total en la empresa no puede ser mayor al 20% de la planilla. No pueden ser mayor al 20% de la planilla. Entonces ya tenemos un tope. Yo pueda llenar mi empresa de capacitación laboral juvenil. Ya tenemos un tope. También hay un plazo máximo, como en el caso anterior. El plazo máximo de capacitación, en este caso, no puede exceder los 12 meses en ocupaciones de poca calificación. 12 meses en la baja calificación y 24 meses en ocupaciones más complejas. O sea, quiere decir que yo podría tener como mínimo un año, como máximo 2, alguien en capacitación laboral juvenil. Porque lo que se entiende acá, lo que se busca es precisamente que aprendan y salgan al mercado laboral, ¿no? Aquellos jóvenes que no han tenido la oportunidad de estudiar una carrera técnica universitaria. Si ustedes se dan cuenta, en los dos casos anteriores, y esta es la primera gran diferencia, en los dos casos anteriores, en lo que es los aprendices, el practicante profesional de la capacitación laboral juvenil, es que estos dos, tanto eso y esos, están en un centro de formación profesional o una universidad. Él no. Entonces se entiende que ellos en algún momento van a egresar. Porque van a terminar estudios. Acuérdense que los plazos máximos, es más, en el practicante profesional es 12 meses. Ellos van a egresar en algún momento y van a salir al mercado laboral. Ellos van a aprender, en capacitación laboral, van a aprender todo lo que tienen que aprender en esta unidad.
Nada quita que después lo puedan contratar como trabajadores a plazo indeterminado o a plazo fijo, dependiendo de la modalidad contractual. Pero eso es. Yo no podría tener un practicante, un personal en capacitación laboral juvenil por más de 12 meses. En caso de ocupaciones de poca calificación y de 24 meses a ocupaciones más complejas. Una gran diferencia de esas modalidades. Siguiente, por favor. La pasantía. ¿Qué es la pasantía? La pasantía es una modalidad consistente en la realización de labores en unidades productivas de empresas, buscando reforzar la capacitación laboral adquirida e inicie, desarrolle o mejore habilidades sociales y personales en el ámbito laboral. El convenio de pasantía debe ser firmado por una empresa, un beneficiario de 14 años o más, y un centro de formación profesional o centro educativo facultado para esta modalidad. El convenio no puede ser mayor a 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos, a diferencia de los demás, ya tenemos a alguien que está formado. Que ya está formado, tiene formación. Que sin embargo, va a ir a hacer algún tipo de labores a una unidad productiva de una empresa por un plazo de 3 meses. ¿A fin de qué? A fin de mejorar sus habilidades y reforzar su capacitación. En esta modalidad de pasantía también existe la modalidad de pasantía para profesores y docentes universitarios. También van y hacen una pasantía en otro lugar para reforzar sus conocimientos a fin de poder esos brindarlos a sus estudiantes. Hay colegios, hay centros educativos. Hay centros educativos en donde a los alumnos en educación básica los forman para, están formados, los forman para labores en unidades productivas. Entonces, ellos hacen pasantías, por ejemplo, ¿no? 3 meses. Yo considero importante, es una opinión personal, que deberían haber más colegios con este tipo de formación, porque es importante, no todos tienen la capacidad o poder ir a un esquema universitario, un esquema de un centro de formación profesional tipo técnico, no siempre. Entonces es importante, yo considero que debe haber centros educativos facultados a esta modalidad para formar gente y poderlos llevar a pasantías. Es importante. Siguiente, por favor. Y ¿se acuerdan que le dije que la mayoría de jóvenes, bueno, las 4 primeras que hemos visto son para jóvenes, están orientados, como se han dado cuenta, a estudiantes o a gente de 14 años a más, ¿no? Hemos visto modalidades de gente para 14 a más en la pasantía, de 16 a 26 en capacitación laboral juvenil, estamos hablando de gente aproximadamente de 21 o 22 años en prácticas profesionales, estamos hablando de gente de 16 hasta 21, 22 años, 23 años, en cuestión de prácticas preprofesionales o aprendizaje con predominio de la empresa. En cambio, la actualización para inserción laboral es una modalidad que está orientada ya no a los jóvenes, sino a los adultos. Y también se le considera una modalidad formativa. Para adultos entre 45 y 65 años. Es una modalidad formativa que se caracteriza por un proceso de actualización de la reinserción laboral de trabajadores no ocupados entre 45 y 65 años que se encuentran sin trabajo por un periodo de 12 meses. O sea, la primera condición para esta modalidad tiene que tener de 45 y 65 años. Segunda condición, que estén no ocupados. Eso dice la ley. Para no decir sin trabajo, suena muy feo. No ocupados. ¿Okay? Y tercera, por un periodo mayor a 12 meses. Vale decirse, si una empresa tiene un programa de actualización para la reinserción laboral, tiene que cumplir estos 3 requisitos. Que la persona que esté bajo modalidad formativa, esta modalidad formativa de actualización para reinserción laboral, tiene que tener 45 a 65 años, de estar no ocupado por un plazo de 12 meses.
Es el primer requisito. El segundo requisito, perdón, el cuarto requisito es que el personal que esté bajo esta modalidad formativa no puede exceder más del 20% del área donde se desempeña la unidad productiva y el 10% de la planilla. También hay límites y topes, ¿no? Como hemos visto. Hay límites y topes. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿por qué se diseña esta modalidad formativa? Porque también se ha visto que la mayor cantidad de personal o de personas ya en ese rango de edad es muy difícil encontrar trabajo. Entonces, ha habido casos de gente con mucha experiencia, mucha experiencia, y ya a los 45, 45, 50 años en los centros laborales, y es muy difícil volver a encontrar un trabajo en lo que hacían. Y para ello hay dos opciones: o continúan en lo que están buscando trabajo, en lo que se demore, con la posibilidad de que lo puedan encontrar o no. Y la segunda es que estudien otra cosa o se capaciten en otra área para poder reinsertarse laboralmente. Está orientado a ese foco. Y la ventaja de esta modalidad es que estamos hablando de gente con experiencia de trabajo. O sea, es gente que ya sabe, conoce cómo es laborar, ya sabe qué es un centro de trabajo, ya sabe que es una relación laboral, ¿no? Etcétera. Entonces, suele ser más, debería ser, no suele ser, porque no, en realidad, nunca he conocido un caso de actualización de registro laboral. No he conocido ninguno. El más cercano, me parece, el más cercano que puede haber sido y que supongo que entró algo por ahí, no sé si ustedes han ido a los supermercados, han visto a Danlac, ¿no? Han visto señores ya mayores, estamos hablando de personas de más de 60 años, con sus trajes de lechero, ¿no? Y que venden yogur, Danlac, leche Danlac, frutos Danlac, ¿no? O sea, si yo entiendo que de repente esas personas ya mayores, estamos hablando de personas de más de 60 años, han tenido que pasar por una actualización de prestación laboral. Son gente que ya hace mucho tiempo no trabaja, son gente que ya no, ya está jubilada, se han tenido que actualizar, se han tenido que actualizar con los adelantos de la tecnología, ¿no? Porque son cosas que en su época no trabajaban. Y todos los conocimientos que ellos tenían ya quedaron desfasados en el tiempo por los nuevos conocimientos adquiridos, ¿no? Yo una vez tuve la oportunidad de conversar con uno de estos lecheros en el Black, conversando porque, bueno, preguntando, y señor muy chévere, muy ameno, me contaba que él había sido contador, he trabajado en contabilidad por más de 30 años en una empresa, pero nunca sacó su título, no siempre sacó bachiller, bueno, no lo necesitó. Y bueno, salió del trabajo, ya le tocó salir por N razones, y él me decía, no, todo lo que yo ya aprendí en su momento ya ha quedado totalmente desfasado, no hay nuevas técnicas. Él era de esos contadores antiguos que hacían las cosas con calculadoras, ¿no? Con las calculadoras antiguas, con los planillones y todas estas cosas, ¿no? Entonces ya se le hacía muy difícil ingresar al Excel, ¿no? Ver las hojas de cálculo, entrar a programas de software informativo, al Syscont, al sistemas de contables, ¿no? Ya se le dificultaba un poco. Entonces encontró esa oportunidad laboral y por eso genial. Como le decía, yo no he encontrado ejemplos. Supongo que este ejemplo de Danlac debe ser el más parecido que debo encontrar. Porque entiendo que ellos de repente han tenido que actualizar a la gente para poderse reinsertar laboralmente en ese tipo de casos. No sé también si es igual, pero en el caso de maestro, en los que eran las tiendas maestro, ellos tenían personas que eran mayores, bastante mayores, que precisamente eran los maestros que conocían muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, no sé si en realidad fueron de reinserción, empezaron con un programa de actualización de la reinserción laboral, pero son los ejemplos más cercanos que he encontrado. Sin embargo, hay prohibiciones para esta modalidad. La primera prohibición es que no pueden acceder a esta modalidad personas que tuvieron vínculo laboral con la empresa a menos que haya pasado un año del cese. Y en ese plazo no hubiera, dice la ley, ligado a relación laboral alguna por servicios personales. O sea,
prohibiciones. 1. No tiene que haber vínculo laboral con la empresa. Vínculo laboral con la empresa por lo menos en un año. Y durante ese año, que no haya tenido ni siquiera recibo por honorarios. Que haya hecho servicios personales. Tiene que haber estado totalmente desocupado. Y los beneficiarios, o sea, aquellos que están en autorización de prestación laboral, no pueden ser personas naturales con negocio. No pueden ser. Formales o no, ¿ah? Así dice la norma. Formales o no. Así han elaborado como dependientes. Eso dice la norma. O sea, estamos hablando que para reinsertar a estas personas, verdaderamente tienen que haber estado sin trabajo durante mucho tiempo. Durante un año, por lo menos, para poderse reinsertar como trabajadores a una nueva modalidad. ¿Qué pasaba antes? Y lo vamos a ver en los ejemplos. En algunas empresas lo que hacían, cuando recién salieron estas normas, lo que trataban de hacer era buscar que salgan y volverlos a contratar con un menor sueldo. O sea, oye, bacán, te reinserto y con un menor sueldo. No trataban de buscarle la vuelta a la norma. En realidad, por eso se han puesto muchos parámetros, muchas trabas para que esto no suceda, porque lo que están haciendo básicamente es atentando contra el derecho del trabajador. ¿Y por qué? Porque como dijimos en un principio, hay que recordar, y eso hay que tenerlo muy claro, el que está en modalidad formativa laboral no es un trabajador, es un practicante. A pesar que hace unos días, hace 2 días, el viernes de la semana pasada, leí, o no recuerdo si fue el viernes o el sábado, le soy sincero, no recuerdo, leí que hay un grupo de personas que está formando un sindicato de practicantes. Un sindicato de practicantes. Y ahí viene la cosa, ¿no? O sea, oye, los practicantes pueden tener sindicato. Bueno, los sindicatos son para trabajadores. Entonces, así se llama Sindicato Unitario de Practicantes y Estudiantes del Perú, SUPEP. ¿No? Hace 2 días, justo lo leí, eso fue el sábado. Leyendo, me pareció una noticia interesante, porque había lanzado su convocatoria a afiliados, ¿no? Su convocatoria a afiliados, ¿no? Se ha registrado ante el Ministerio de Trabajo y está buscando afiliados, ¿no? Y su principal caballito de lucha es que la relación de prácticas sí es una relación laboral. Ahora, como ya hemos visto, un practicante es practicante, una modalidad formativa es una modalidad formativa mientras dura la modalidad formativa. Entonces, hemos visto que los plazos máximos de modalidad formativa son 24 meses. ¿No? En el caso de las prácticas, las carreras técnicas son hasta, 36 en algunos casos, no sé si es que está desde un inicio. Entonces tendríamos que sus afiliados tendrían que rotar cada 3 años a lo mucho, ¿no? Como habíamos dicho, un practicante deja de ser practicante cuando deja las prácticas. Modalidad formativa deja de estar en modalidad formativa cuando ya termine de formarse. Entonces, no sé qué tan exitoso puede ser este proyecto de prácticas o no, pero está. Es lo que hay y lo que están haciendo. Entonces, antes de pasar a las infracciones, no sé, Dani, ¿sigue alguna pregunta? Por ahora no tenemos preguntas, doctor. Entonces seguimos. Siguiente, por favor. La anterior, por favor. Entonces, ya que hablamos de todas las modalidades formativas, ahora vamos a hablar que hay derechos en común para estas modalidades. El primero es que todos tienen derecho a una razón mínima vital. O sea, nadie puede ser practicante, o sea, nadie puede estar en modalidad formativa profesional con menos del mínimo si cumplen la jornada máxima semanal. Y más adelante vamos a ver la jornada máxima formativa tiene algunos bemoles.
pero por lo menos el primer derecho que tiene es la retribución mínima vital. El derecho a la retribución mínima vital. O sea, un practicante no debería ganar menos de 9.30. Eso quiere decir, en simple, que las prácticas ad honorem no existen. O no deberían existir. ¿No? Yo sé que a veces existen, pero... O esas prácticas donde el practicante tenía que pagar para practicar, entonces ya no deberían existir. El practicante tiene derecho a la retribución mínima vital. Tiene derecho a una, y ojo, acá estamos hablando, no estamos hablando de sueldo, estamos hablando de subvención. En el caso, si en el caso de los trabajadores, la contraprestación que da el empleador al trabajador en dinero, en especie, por la puesta a disposición de su fuerza de trabajo, es la remuneración, en este caso se llama subvención. Tienen los practicantes o los que estén en modalidad formativa, tienen derecho a una subvención adicional equivalente a media subvención mensual cada 6 meses de duración. O sea, tienen derecho a cada 6 meses a media subvención. 9.30 es, vamos a sacar la calculadora, 9.30 entre 2 a 465 dólares. Eso quiere decir que si yo tengo un practicante que entró en enero, 465 es en julio, 465 en diciembre. ¿Se parece a las gratis? Sí, se parece a las gratis, pero ojo, la ley no dice que tiene que ser en julio y diciembre, dice cada 6 meses. O sea que si yo tengo un practicante que ingresó en marzo, tendré que pagarle su primera subvención en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Por cada 6 meses de duración continua de relación convencional, porque es un convenio, relación convencional de modalidad formativa, yo debo pagar media subvención mensual. La subvención mensual mínima es 9.30. Nada quita que yo le pueda pagar más. Eso ya depende de cada empresa, ¿no? Tiene derecho también a un descanso anual. O sea, hemos visto que hay modalidades formativas que pueden durar más de 12 meses. Entonces, tienen derecho a descanso anual, que sería el equivalente a las vacaciones. Pero ya hemos dicho que vacaciones es para trabajadores, y ellos tienen un descanso anual equivalente a 15 días. Por cada 12 meses de prácticas continuas. Tienen derecho al descanso semanal obligatorio. O sea, acuérdense que si hacemos el equivalente con la jornada laboral, porque no son iguales, en la jornada laboral todos tenemos derecho al descanso semanal obligatorio de por lo menos 24 horas consecutivas, preferiblemente el domingo. Eso dice la ley. ¿No? Ellos también tienen derecho, los practicantes también tienen derecho a este descanso. Tienen derecho a un seguro de salud. Tienen derecho a seguro. Tienen derecho a seguro. Que su cobertura debe ser no menor de 14 subvenciones en caso de enfermedad y 30 en caso de accidente. Ojo. 14 en caso de enfermedad y 30 en caso de accidente. A diferencia de un trabajador que es obligatorio, que tiene que optar por un sistema previsional, eso quiere decir que o ingresa a la ONP o ingresa a la AFP, en el caso de los practicantes, esta decisión es optativa, es facultativa.
el practicante puede o no ingresar a la ONP o a la AFP. Es facultativo. Sin embargo, vamos a ver más adelante, si el practicante decide ingresar a uno de estos sistemas de previsionales, el empleador debe darle las facilidades del caso. Si no, vamos a ver que eso se considera una multa. Ahora, acá lo que veníamos hablando, ¿no? Cuando tienes derecho a una razón mínima vital, si cumples la jornada máxima semanal. ¿Y cuánto es la jornada máxima semanal? Jornada máxima semanal es de 8 horas diarias o 48 a la semana. Con una excepción. Con una excepción. Las prácticas preprofesionales son una jornada de 6 horas o 30 a la semana. Eso quiere decir que un practicante preprofesional no podrá trabajar, son 6 horas diarias, o 30 a la semana, no podría trabajar más de 5 días. O sea, no podría tener un practicante de lunes a sábado preprofesional. No podría. Y estos son los límites. Y solamente en las prácticas preprofesionales se dan 6 horas. En las demás son 8. Vale decir que con predominio de la empresa, los practicantes profesionales, los que hacen capacitación laboral juvenil, los que hacen pasantía y los que tienen los que hacen pasantía y los que tienen ¿cómo se llama? Esto de adaptación al trabajo, tiene una jornada de 8 horas, salvo los practicantes preprofesionales. 6 horas al día o 30 a la semana. Eso quiere decir que un practicante preprofesional no podrá trabajar el lunes a sábado. Y como ya dijimos al inicio de esta charla, no podrían los practicantes hacer horas extras, porque las horas extras están dentro de las jornadas para trabajadores. Como hemos repetido y voy a repetir por tercera o cuarta vez, los practicantes no son trabajadores, son practicantes, ¿no? Recordemos el caso de Telmo, que nosotros reseñamos en nuestras redes sociales hace algunas semanas, ¿no? Hablábamos del caso de Telmo, este caso tan conocido, este practicante, donde una abogada, que no vale la pena mencionar el nombre, trató de una manera poco amigable, por decirlo menos, a este personaje, ¿no? A este señor Telmo, a este joven Telmo, ¿no? A este practicante, ¿no? Y le decían, ¿no? Si no me vas a ayudar con ajos, cebollas, aderezo y todo lo demás, entonces, ¿para qué X estás, no? Que es tu trabajo ayudarme, ¿no? Su trabajo no es ayudarla. Su trabajo es aprender. Su trabajo es aplicar esos pequeños conocimientos durante un periodo de tiempo para incrementar sus habilidades profesionales. Los practicantes no son asistentes, ¿no? Los practicantes no son lacayos, no son secuaces. Son practicantes. Entonces, digamos que a mí yo recuerdo mucho cuando estaba yo en fiscalía y hacía mi CECIDRA, el fiscal decía que nosotros practicantes tenemos patente de corso para equivocarnos, ¿no? Estábamos en etapa formativa. Y recuerdo mucho que decía, aprovecha esta etapa porque después cuando te equivoques en tu ejercicio profesional te va a costar. Y aprendes, ¿no? Eso es importante. Ellos están en edad formativa y es normal que cometan errores. Además, es esperable que cometan errores, porque están aprendiendo. Recuerden, no es un profesional que se están contratado para realizar una labor, es un practicante, no es un trabajador. ¿Ok? Entonces, con eso claro, pasamos a la siguiente, por favor. Infracciones leves en materia de promoción e información de empleo. ¿Cuáles son las infracciones leves? Siguiente, por favor.
básicamente las que hemos venido narrando en los último mes. Siguiente, por favor. En el último mes de charlas, ¿no? O sea, por una cuestión de nuestros legisladores, dicen que todo lo que es grave o muy grave es leve. O sea, que no es la positiva, no interesa. Porque eso es, lo que no es grave o muy grave es leve. Así que por ahí no hay problema. Eso está claro. Entonces, las infracciones graves en materia de promoción e información de empleo son las siguientes. Siguiente, por favor. Primero, carecer de los ritos y de modalidades formativas especiales debidamente autorizados por la autoridad competente, de ser exigido. Ya vimos en qué caso tiene que haber un registro especial, en el caso de la capacitación laboral juvenil. Por ejemplo, tengo una obligación legal de tener que inscribir mi plan ante el Ministerio de Trabajo. Es más, lo tengo que escribir en el último trimestre del ejercicio fiscal de la empresa. ¿Sí? De no registrar los beneficiarios de modalidades formativas en los mismos o en el registro de trabajadores. Como todos sabemos, los practicantes también se registran en el plan de registro como practicantes. Entonces, si yo tengo un practicante, debo registrarlo en el registro. Debe aparecer ahí, ¿no? En los plazos de registro previstos, incurrencia en infracción por cada uno de beneficiario afectado. Acuérdense, en el caso de los aprendices con predominio en la empresa, los practicantes preprofesionales y los practicantes profesionales, no hay límite para su contratación. Entonces, si yo tengo muchos practicantes, como el caso de algunas empresas que tienen bastantes practicantes para hacer trabajo que no necesariamente son prácticas, y si se detecta esto, cada falta va a ser por cada practicante. Y ahí sí tiene un problema, la multa puede ser muy grande. Exceder los límites de contratación bajo modalidades formativas. Como ya vimos, hay dos casos en los cuales sí hay un límite. El primero es en la capacitación laboral juvenil, que no puede ser mayor al 20% de mi planilla. Y la actualización para reinserción laboral, que es el 10% de mi planilla. O el 20% de la unidad productiva en ambos casos. O sea, yo no puedo exceder esos límites. Por eso es muy importante que si nosotros vamos a tener estas modalidades formativas en nuestras propias empresas, verifiquemos que las cantidades no excedan de ese 20%. ¿No? Es más, la ley dice que si la empresa tiene 10 trabajadores o menos, solamente se permitirán uno. ¿Ok? No cumplir con las obligaciones en materia de formación. ¿Esto qué significa? Significa que yo debo formar al trabajador, o sea, él está en formación, tiene que haber un plan de capacitaciones y de formación para esta persona, en donde él aprenda a desarrollarse. Ya sea aprendiendo el oficio, más común, o aprendiendo habilidades necesarias para. Entonces, si vamos al caso de Telmo, que es un caso que es reciente, que es de reciente data, podría decirse que él han cumplido con la materia de formación de él, lo dejo a discusión. Personalmente creo que no. Pero, porque no creo que hacer un Excel sea algo que sea parte de la formación de un abogado. O sea, es bueno conocerlos, pero esos conocimientos los obtienes en la cancha, en los estudios, ¿no? Que sea tu trabajo hacer Exceles o resúmenes de ayuda a memoria, no es el fondo, ¿no? Y como ya vuelvo a repetir, el practicante no es un asistente, no es tu personal, tu asistente personal, tu personal, tu office boy, ¿no? Es un practicante, es alguien que está en formación, alguien que tú estás formando para empezar, para ya sea para laborar en tu propia empresa o para salir a laborar al mundo. No da facilidades para que un beneficiario de modalidades formativas se afilie a un sistema pensionario. ¿Se acuerdan que habíamos dicho hace un momento, y es importante reseñarlo,
que los practicantes pueden o no, es facultativo, que se pueden afiliar a un sistema pensionario. O sea, si el practicante desea pues, comenzar a aportar desde que es practicante, es su decisión. Y es parte de las decisiones de un entorno real de trabajo. Porque en un entorno real de trabajo tienes que decir, o vas a la FP o vas a la NP. Es así de sencillo, ¿no? Hasta ahora, hasta el día de hoy, 21 de julio de 2020, a las 6:17 de la tarde, no hay otra opción. No hay otra opción. O vas a la NP o vas a la FP. No sé si mañana más adelante crearán una tercera opción para el sistema pensionario, pero si el practicante decide inscribirse en uno, el empleador debe dar las facilidades del caso. ¿No? Debe dar las facilidades del caso. Si no las brinda, entonces es una infracción grave. Siguiente, por favor. No emitir cuando corresponda los informes que requiere el Centro de Formación Profesional. Recuerden una cosa, en el caso de los practicantes profesionales, mayormente, y me parece también que en el caso de los aprendices, de aquellos de modalidad formativa con preponderancia en la empresa, deben de remitir informes, me parece que son semestrales, del desempeño del aprendiz o del practicante en la condición real de trabajo. Entonces, es obligación de la empresa remitir esos informes. ¿Por qué? Porque precisamente como es el Centro de Formación Profesional, es el que tiene que ver que la formación es integral. Necesita esos informes para ver si está desempeñando bien, si está desempeñando mal, si hay lo que reforzar dentro de su capacitación, etc. No otorgar el certificado respectivo de manera oportuna y con los requisitos previstos. Todas las modalidades formativas deben tener un certificado. Y si ustedes recuerdan el caso de Telmo, un caso que salió en paralelo del caso de Telmo, también fue público, no tan público como el caso de Telmo, pero sí circuló en redes sociales. En el caso de una persona que era practicante en un estudio y que, bueno, que por circunstancias lo sacaron, que nunca le dieron su constancia. Eso es una infracción grave. O sea, termino el practicante y debo darle su constancia de prácticas. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, las prácticas profesionales cuentan, y también el centro de aprendizaje cuenta como experiencia profesional. ¿Por qué? Porque estás desempeñando en el campo. Para el Estado vale ese año. Vale ese año. No presentar a la autoridad competente el plan o programa correspondiente de la modalidad formativa bajo el que se controlan los beneficiarios en los plazos y requisitos previstos. Como ya dijimos, en la prestación laboral juvenil yo tengo que presentar un plan. Y ese plan debe ser presentado ante el Ministerio de Trabajo. Y que sea aprobado por el Ministerio de Trabajo. Es necesario que nosotros tengamos esos planes para lograr la inscripción de nuestro plan. Si no presento este plan de trabajo, eso comete una falta grave. Siguiente, por favor. Infracciones muy graves en materia de promoción, información y empleo. Siguiente, por favor. Y como saben, los que están subrayados son los que yo he visto más, los que yo suelo ser más comunes. La falta de pago y disfrute, el pago o disfrute parcial o inoportuno, o el pago o disfrute inferior a los mínimos previstos de la subvención y los beneficios que tienen derecho a los beneficiarios de las modalidades formativas. Justo lo que hablábamos hace un momento. O sea, no les pagan su subvención porque ellos no tienen remuneración. No les pagan su media subvención cada 6 meses de trabajo. Y ojo, es cada 6 meses de trabajo y no en julio y diciembre, porque depende del plazo de ingreso del trabajador, si es del practicante, el que esté en beneficiario de la modalidad formativa. Si la modalidad formativa inició en marzo, por ejemplo, tengo que empezar en septiembre, pero cada 6 meses tengo que pagarlo. O los deben disfrutar menos. Si tiene un año de prácticas continuas, en caso de practicante profesional, por ejemplo, tiene derecho a 15 días de vacaciones. Y eso es lo que más se suele infringir. Muchas empresas no lo sacan de vacaciones, ¿no? Ya vamos mal por ahí, ¿no? Ya vamos mal. O les quieren pagar menos del mínimo, habiendo cumplido la jornada máxima, ¿no? La semanal.
ya dijimos que es de 48 horas o 8 horas diarias o 48 horas a la semana, en el caso de modalidades formativas, y la única excepción es las prácticas profesionales, son 6 horas o 30 a la semana. El incumplimiento de las cuestiones referidas al horario, jornada y tiempo de trabajo aplicar las modalidades formativas. Lo que hablábamos hace un momento, 8 horas diarias o 48 horas a la semana, 6 horas diarias o 30 a la semana en el caso de practicantes. Y acá lo que hablábamos hace un momento, ¿no? O sea, ergo, los practicantes no pueden hacer horas extras, porque las horas extras solamente son para trabajadores. Y como hemos dicho, y vuelvo a repetir, los practicantes, los que tienen modalidad formativa profesional, no son trabajadores, son gente que está en formación para el trabajo. No cubrir los riesgos de enfermedad y accidente de trabajo a través de salud o seguro privado. Como hemos dicho, todos los practicantes tienen derecho, todos los que tienen modalidad formativa, tienen derecho a un seguro, ya sea en salud o privado. Y este seguro no es cualquier seguro, sino ese seguro tiene que cubrir 14 subvenciones, 14 subvenciones en caso de enfermedad y 30 subvenciones en caso de accidente. ¿Y por qué es necesario decir esto? Porque la siguiente infracción muy grave es no asumir directamente el costo de las contingencias originadas por un accidente o enfermedad cuando en la empresa no haya cubierto los riesgos de enfermedad, accidente de trabajo a través de salud o el seguro privado. O sea, si algo le pasa al practicante, la empresa va a tener que su propio billete si es que no le puso seguro. O sea, acá habría dos. Si se accidenta y hay que cubrir, uno es por no tenerlo asegurado y la segunda es si no asumes los costos. Tienes que pagarlos. Es una falta muy grave. Estamos hablando de montos altos. Siguiente, por favor. La presentación de documentación falsa ante la autoridad competente para causar el incremento porcentual de los límites de contratación bajo modalidades formativas. ¿Qué sucede? En el caso de modalidades, en la capacitación laboral juvenil, en el caso de los practicantes profesionales, en el caso de, capacitación laboral juvenil y de, realización laboral, puede aumentar un 10% más. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el límite personal era 20% de la unidad productiva o 20% de la planilla? En el caso de capacitación laboral juvenil y en el caso de realización laboral era 20% de la unidad productiva y 10% de la planilla. Eso se puede interpretar en un 10% en condiciones especiales. Por ejemplo, si estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de mujeres jóvenes embarazadas o que tengan una carga familiar, se puede incrementar un 10%. ¿Okay? Y nosotros podemos pedir ese aumento al Ministerio de Trabajo. Y si yo no presento la documentación adecuada, entonces eso convierte en una infracción muy grave. No contar con el plan o programa correspondiente para la modalidad formativa a la cual se encuentra contratado a los beneficiarios. Acuérdense, ellos son practicantes, no son asistentes. Por lo tanto, hay un plan de capacitaciones que está colocado. En el caso de los aprendices tipo CENATI, tipo TECSUP, hay un plan de capacitaciones. Para las prácticas profesionales también. Para las prácticas profesionales hay que decirlo, ahí tiene que haber un plan que tengo que yo presentar a la universidad o centro de formación de origen para que me pueda presentar ante la empresa, etc. La capacitación laboral juvenil, hay que decirlo, tengo que inscribir en el, ¿cómo se llama?, en el registro. Si yo no cuento con ese programa, yo no puedo acreditar que las practicantes. Por lo tanto, yo estaría haciendo uso fraudulento de la modalidad formativa, y esa es precisamente la siguiente infracción muy grave, que es el uso fraudulento de las modalidades formativas. Porque, como he dicho, no son trabajadores, y como hemos visto, tienen derechos, pero derechos que son menores a los de un trabajador. Entonces, si yo lo que utilizo esas modalidades para tratar de sacarle vuelo a y tener un trabajador y pagarle menos, es una infracción muy grave, muy, muy grave. Hay que tener cuidado con esta modalidad, con el uso de estas modalidades.
Otro que he visto que es muy común, que se debe desnaturalizar, es no celebrar los convenios de modalidades formativas por escrito y con los requisitos de ley. Y pasa, o sea, a veces se pasa el plazo del practicante y el practicante sigue practicando. Miren, si ya es difícil que nosotros tengamos una regulación o un seguimiento a nuestros casos de trabajadores, imagínense con los practicantes, con los que están en modalidad formativa. Y pasa, si yo no tengo los convenios por escrito, porque la norma lo estipula si tiene ese convenio por escrito, las 5 modalidades formativas, tiene que haber convenios por escrito. Si no lo tengo, es una infracción muy grave. Y si yo no tengo un convenio, entonces, por lo tanto, él es un trabajador con todos los beneficios que un trabajador pudiese tener, y a plazo indeterminado. Entonces, hay que tener cuidado con estos periodos. Es más, aún así, si se me paso de los periodos, igual, si me paso de los plazos de 12 meses, 24 meses, dependiendo de la modalidad, también se naturaliza el convenio de prácticas. Y el último que se ha incorporado no hace mucho es el castigo físico y humillante contra personas que se encuentren sujetas a alguna modalidad formativa o laboral de conformidad con la ley 30403, ley que prohíbe el uso de castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes. ¿No? Muchas veces consideramos que corregir es pegar, ¿no? O gritar. Castigo humillante, físico y humillante a las personas que estén bajo este tipo de modalidades formativas, también es una infracción muy grave. Es una infracción muy grave. Así que hay que tener hasta cuidado en la forma de cómo se expresan las cosas y cómo se manejan las relaciones en materia formativa dentro de mi propia empresa para evitar problemas mañana más adelante con este tipo de infracción. Y con eso habríamos terminado la charla del día de hoy. Eso es todo lo que tengo que decir. No sé si tenemos alguna pregunta, Dani. Sí, antes, permítame que vamos a tener unos comentarios del doctor Carlos. Espérate, no corten. Doctor Carlos. Sí, Jorge, una consulta. Tú has comentado algo del tema de Termo. ¿Cómo funciona esto del caso de Termo, o de Telmo, perdón? Porque fue sonado en medios, fue sonado en prensa, se hizo mucho meme y se tomó no por la vía que debía ser, que estuvo mal, que estuvo bien, que debió hacerse, sino simplemente se tomó más a la chacota y no se le dio la importancia a lo que debe ser la formación del profesional, por encima de todo. Correcto. Tomarnos en contexto. De las 5 modalidades que hemos escrito, Telmo estaba en la modalidad de prácticas profesionales. O sea, él era un practicante profesional. No significa que su convenio era de 12 meses. Eso significa también que él era un egresado de alguna universidad. Eso significa que él tenía que aplicar sus conocimientos en un entorno real del trabajo. La pregunta aquí es, como yo decía hace un momento, o sea, hacer Exceles, hacer resúmenes, ¿es aplicar tus conocimientos en un entorno real del trabajo? Básicamente acaba un castigo humillante. O sea, yo entiendo que dentro de las relaciones laborales vamos a encontrarnos con un montón de gente, un montón de personas que no saben controlarse, o no saben hablar, o no saben expresarse. Yo lo entiendo. Eso no significa, eso no da pie a la humillación o a la falta de respeto que tenemos nosotros entre personas, como seres humanos y segundo como compañeros de trabajo. Ni siquiera digo amigos, compañeros. El caso de Telmo sí fue un caso que evidenció que muchas veces los practicantes, como decía mi padre, en que paz descanse, es la última rueda del coche. Pero por ser la última rueda del coche no significa que no seas menos importante.
porque su labor se ve a futuro. Como decíamos nosotros hace un momento, ¿no? Nosotros formamos un buen practicante, estamos formando un buen trabajador. Y si nosotros vemos la perspectiva de tener nuestros practicantes, lo que estamos haciendo es formando líderes, estamos formando gente. Y estamos formando futuros trabajadores, y estamos formando futuros líderes para nuestras propias empresas. Estamos formando cantera. Entonces, en lugar de poner un proceso laboral en el cual voy a inscribir lo que hablamos hace un tiempo, ¿no? Yo no sé si en 10 minutos yo pueda captar y saber realmente quién sea o no sea, si dice lo que sea. Acá tengo una persona que durante un año voy a ver quién es, quién puede ser y que puedo formar. Y que no se la tomó la importancia de vida, ¿no? O sea, no estoy a favor del trato que se le dio a esta persona, no por ser practicante, sino creo que a ningún trabajador merece ser formado, ser tratado de esa manera, con palabras soeces, etcétera, ¿no? Eso me parece mal. Y sobre todo, como dije yo hace un momento, ¿no? Tenemos que tener la paciencia del caso porque practicante es practicante y es alguien que está aplicando sus conocimientos en un entorno real de trabajo. O sea, tiene patente de cosas para equivocarse, ¿no? Y es nuestro trabajo, nosotros como guías líderes, porque nosotros somos los líderes en esta relación, en que lo vamos a ayudar a formarse, ¿no? Él va a aprender de lo que nosotros sepamos, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros aplicamos como profesionales, muchas de estas cosas nosotros aplicamos porque la aprendimos de alguien más. O sea, son cosas que nosotros vamos mejorando y vamos viendo. Creo que el caso de Telmo es un caso que grafica cómo se trata un practicante, ¿no? Como acá yo veo trato brillante, yo veo que, para mí no se está cumpliendo con el objetivo de la formación, por ejemplo. Muchas veces se habla que a los practicantes no le dan vacaciones, les pagan tarde, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos viendo bastantes infracciones de esos propios practicantes. Eso no debería pasar. Esto no es algo que nosotros simplemente podemos pasar por alto. Y como vemos la norma, una infracción es muy grave. Yo supongo, entiendo, porque no se ha sabido más, es una fila de haber tomado cartas en el asunto, en este caso de Telmo, ¿no? Y habrá comenzado las investigaciones pertinentes. Supongo. Y espero que así sea, porque se tiene que sentar un precedente para esas modalidades formativas, ¿no? Se tiene que sentar un precedente. Doctor, tenemos una primera pregunta. Si un practicante no viene a trabajar como usted lo ha indicado, sino viene a aprender, ¿por qué es que se le tiene que pagar el sueldo mínimo? A ver, porque la norma lo obliga. O sea, la norma dice que nadie puede prestar sus servicios de manera gratuita. Entonces, la ley entiende que si bien es cierto, él viene a aprender, pero ese aprendizaje tiene que ser remunerado. Porque estás hablando de una persona que está muy cercana a ser un trabajador. O sea, las prácticas gratuitas, como en mi época, por ejemplo, cuando yo era practicante, cuando yo recién, la experiencia personal, cuando yo estaba en segundo año de facultad, practicaba y era ad honorem, y tú cobrabas de tu pasaje, te daban tu pasaje y tú guardabas una parte y con eso la hacías, ¿no? Eso ya no es así. O sea, ya no es así al practicante, tú le pagas porque está prestando un servicio. Y el servicio no puede ser gratuito. Y en ese servicio que te está prestando, él está aprendiendo también. Es una relación de mutua colaboración. Pero la norma ordena que a los practicantes debe pagarse. ¿Perdón? Doctor Carlos, tiene la palabra. Sí, siguiendo un poco con el mismo tema, Jorge, ya sabemos un poco, bueno, sabemos bastante qué hizo mal o qué se hace mal muchas veces con los practicantes, porque muchas veces es un accionar casi normal lo que aconteció con Telmo, y eso está mal. Ahora, comentaste hace un rato el tema del sindicato, o esa intención del sindicato. El ministerio, vía el registro de sindicatos, estaría en la posibilidad de rechazar la inscripción del sindicato porque no es propiamente, si bien pueden ser 20 practicantes, o 20 personas, mejor dicho,
el Bueno, requisito ese va a para ser un sindicato de gremio, ¿no? Por eso, correcto, correcto. Entonces, bajo ese esquema, yo sería miembro del gremio en tanto sea practicante. Y una vez Sí, que me contratan, tengo que salir del sindicato. Entonces el sí. sindicato se quedaría con el en el tiempo sin su representante porque ya perdió la esencia de ser practicante para convertirse en un trabajador común y corriente. Eso por un lado. Y el ministerio o la oficina del registro de gremios podría agarrar y decir, un ratito, tu esencia, está bien, tú puedes asociarte, pero no en un sindicato, sino quizás en otro tipo de asociación o de institución que quiere cautelar unos derechos. Ese es interesante porque, mira, se supone que los sindicatos nacen para defender los derechos de los trabajadores, ¿no? ¿Correcto? Por una ficción jurídica, o que es por una ficción jurídica, los practicantes no son trabajadores, por lo tanto no tendrían derecho a sindicalizarse. Ok. O sea, si hacemos la construcción, no tendrían derecho a sindicalizarse, ¿no? A formar un sindicato como tal, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? Ahí vienen las complicaciones, ¿no? Si es un sindicato de gremio, tipo CGTP, tipo SUTEP, sus miembros no duran más de 3 años. Claro, Porque y no van a ser practicantes toda la vida. O sea, es más, la norma de prácticas está diseñada precisamente para que aprendan y salgan, aprendan y salgan. O sea, tú no te puedes quedar como practicante toda la vida. No deberías quedarte además, como practicante toda la vida. ojo, profesionalmente tú no vas a ser practicante 10 años ni 5 años, porque técnicamente después de un año tú ya dejaste de ser practicante a efectos legales, porque ya tienes un background, una experiencia de algo que tú has estudiado que vienes ejecutando. No importa en el rubro en el que estés, estás Claro, ejecutando. Entonces, como habíamos visto, diferente el plazo sería, máximo de practicante es 24 meses. peor todavía. O sea, en 2 años yo ya no soy practicante para nada. Entonces Sí, soy un asistente, o sea, tengo otro rango de ya no soy practicante. Entonces, mi vida en ese sindicato estaría limitada a 2 años. Y si mi junta directiva es de 3, entonces un año sería dirigente de algo que yo ya no soy. sí. Ahora, Ah, diferente. tomando en cuenta que, por ejemplo, el plazo máximo de ley dice 24 meses, pero también la norma dice que el convenio de prácticas va a durar lo que dure la formación técnica. La formación técnica dura 3, y, o sea, en el peor de los casos dura 36 meses. O sea, tendríamos cada 36 meses que rotar Ahora, personal. mejor O sea, sería armar una asociación sin fines de lucro más que un sindicato, que sí, podría quizás. tener, ahí ya no interesaría los tiempos y Sí, claro. sigues siendo porque ahí ya defenderías un derecho de la persona que hace práctica. Sí, pero la inscripción es sindicato unitario de practicantes Ah, del sí, claro, Perú. claro, no, 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 sí, O sí, sí, sea, o entiendo. sea, está bueno para estudiarlo, porque, o sea, aquí viene la gran discusión, porque es una ficción jurídica, y el practicante no es trabajador, o sea, es practicante. Y porque se entiende, como expliqué, que es practicante porque precisamente él va a aprender, no va ¿cómo se llama? Él no va a desempeñar labor, no va a trabajar. Entonces, ahí habría que ver si se le dan el registro, ¿no? O sea, están buscando agremiados. Como propuesta me parece interesante, porque, o sea, acá va a abrir la discusión de que si la relación de formalidad formativa es en el fondo una relación laboral, ¿no? Y se parece mucho a una relación laboral, porque tiene una contraprestación económica, hay una prestación de un servicio, Tiene hay muchas de las condiciones, ¿no? subordinación. Tiene muchas de Claro, las es, condiciones de un contrato de trabajo, es, ¿no? es, es muy parecida, o sea, eh, la práctica no es trabajo porque la ley dice que no lo es, porque por todo lo demás es idéntico a una relación de trabajo, pero la ley dice que no es relación de trabajo, ¿no? Y muchas veces los practicantes, dependiendo del tipo de estudio o de empresa, prácticamente en el estudio de abogados, que es lo que más conocemos, o en los temas contables o de auditoría, el practicante cuando está en campaña o está en alguna etapa crítica de la vida de las empresas, simplemente trabajan casi de sol a sol y sábados y domingos. Y ese tipo de cosas
esas horas extras que tú mencionas quedarían de lado porque 6 horas se convierten en la realidad de mucho más de 8, ¿no? Ujú. Sí, pues, esa es la cuestión rara, ¿no? O sea, no. Además, si nos damos cuenta, o sea, tenemos contratos de plazo máximo 3 años, ¿no? O sea, ¿y qué pasa? Normalmente, por ejemplo, en el caso de Senati, en el caso de TechSoup, normalmente los aprendices que están aquí, normalmente se quedan trabajando en esa empresa, ¿no? Claro, Están y si tú, trabajando y con contrato laboral y suben, ¿no? Y pasan a ser un trabajador, pero la ventaja es que con todo el no, conocimiento que está. tenemos un cliente que cuando comenzamos a trabajar con él, él era gerente general, y alguna vez que le pregunté, ya más en confianza, le digo, ¿tú desde cuándo estás acá en la compañía? Mira, me dice, yo comencé de practicante, tengo acá como 16 años en la empresa, y de practicante terminó siendo gerente general. O sea, con el tiempo, evidentemente, fue escalando, tuvo todo un tiempo de capacitación y llegó hasta el puesto más alto de la compañía, ¿no? Porque ya, de ahí ya venía a ser presidente del directorio, y esos eran los dueños, y es una firma del exterior, y el accionista. Ya está, hasta ahí llegó. Ujú. Es decir, hizo toda la escala que tú estás contando. Es decir, hiciste de practicante, llegaste de asistente, fuiste jefe, de ahí gerente, y de ahí llegaste a gerente general, en todo un largo tiempo, ¿no? Que es lo que normalmente hoy día se ha perdido, en el sentido de que ya no todos tienen una identificación con la compañía muchas veces, ¿no? En términos genéricos, ¿no? Claro, eso es cierto. Y Eso la es ley cierto, Pulpín pero tenía un efecto de darle al que venía de instituto, reconocerle ciertos derechos que no tenían hoy en día, ¿no? lo, Bueno, lo, lo te que digo pasa que es que la ley Pulpín, si tú te das cuenta, el aprendiz que le dijeron la opción a la ley Pulpín, la norma de practicante, del aprendiz con preponderancia en la empresa es muy parecida a lo que dice la ley Pulpín. O sea, iban a trasladar esa experiencia positiva de este instituto de formación a los institutos o a las universidades, ¿no? Oye, y es lo que pasa, ¿no? O sea, el aprendiz paga a la empresa, perdón, paga al centro de formación y el centro de formación paga una parte de su educación, ¿no? Y esta persona lo devuelve con trabajo, práctica. Esa modalidad se la quiso hacer, intención pero era bueno, parece que no fue bien entendida, porque la exactamente, modalidad funciona muy bien y lo pusieron como una forma de cholo barato, ¿no? Ay, el practicante, hizo todo un escándalo y lo que se ha probado es que la idea, aunque sea buena, si es escandalosa, no camina. sí, pues, una pena la pérdida de Y esa se, y norma se- que y- y se fue para atrás. Que la intención no el era nuevo mala, gobierno, quizás estuvo el mal nuevo gobierno explicada, no mal entendida, sí, el nuevo recontra, gobierno no pero la entendió como debía, ¿no? sí, A la claro. primera vez se espantó, dijo, la retiro, cuando era conveniente de todo punto de vista, ¿no? Explicarla, ¿no? No la entendieron, porque en realidad se parecía mucho a la modalidad formativa que se da ¿cómo se llama? Para La los empresa, aprendices con preponderancia en la empresa, ¿no? El pata trabaja, se le paga parte de su mención, pero él a su vez le paga al centro, paga parte de su educación con la subvención, que se la pagan directamente. Y así estudia mucha gente TechSoup. Es más, muchos antes de ingresar están buscando un patrocinador. Buscan un patrocinador. porque de esa forma ya no me preocupo por pagar mis estudios, porque ya mi trabajo lo paga, ¿no? Los estoy pagando con trabajo, exacto. Pero no se entendió así. O sea, a mí me parecía una buena forma de trasladar la experiencia positiva que se ha tenido en estos centros de formación, pero no se entendió. En fin, se perdió una buena oportunidad. Gracias, Sí. Jorge. Sigue, Ok. Dani. Tenemos una siguiente pregunta, permítame. Las Sí. reglas de compensación por las horas del decreto de urgencia 078-2020 se aplican a los practicantes. Sí, sí. En el caso de compensación por licencia con goce de haber compensable, sí. Porque la norma lo obliga. Sí. Sí. Bien.
sabiendo que las prácticas preprofesionales son un caso distinto a los trabajadores, ¿puedo también con ellos pactar una licencia sin goce y o mandarlas a suspensión perfecta? Es que lo que pasa es que tú al practicante no puedes mandar suspensión perfecta de labores porque él no es trabajador. ¿Sí? Él no es trabajador. Él es practicante. O sea, yo no puedo mandar a alguien, es como si me dijeras que yo quisiera mandar a suspensión perfecta de labores a una persona que sea por locación de servicios. No puedo, él no es trabajador. Por lo tanto, la suspensión perfecta de labores no lo alcanza. Sin embargo, sí, porque la propia norma lo estipuló así, que en la licencia como saber compensable sí alcanzaba a los practicantes. Sí alcanzaba a los practicantes. Porque la norma lo estipuló así. Bueno, hemos atendido las preguntas que se nos han presentado. Aparentemente no tenemos más preguntas. Antes de dar por finalizada esta sesión, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal de Parque Russell, para el cierre respectivo. Gracias, Dani. Muchas gracias, Jorge, por la explicación. Creo que ha sido de mucho interés para todos los que nos han oído y para los que nos siguen en Facebook. Esperamos para la siguiente charla, que es el próximo miércoles, el próximo lunes, martes, perdón, la próxima semana, para la sexta sesión del taller. Ya sería la penúltima, porque la séptima sería la última. Y mañana nos esperamos con un tema más interesante, tan interesante como el de hoy, que viene a significar que se llama, se va a tratar sobre el caso fortuito de la fuerza mayor en todos los contratos de todo el sistema del COVID. Creo que es un tema bastante interesante para todos los que estamos y tenemos contratos de diferentes tipos. Gracias a todos y buenas noches. Muy buenas noches, Buenas noches. buenas noches, gracias por haber participado a esta sesión. Nos esperamos el día de mañana.